En todos los videos que ustedes han visto en mi canal, generalmente yo hablo de las cosas positivas de Riga, de las cosas positivas de Letonia, de lo lindo que es vivir en este país, de lo muy a gusto que me siento uno más en este lugar, pero no todas las personas tenemos los mismos gustos, las mismas inquietudes, y de alguna manera está bueno escuchar otras personas que piensan diferente, que ven las cosas diferentes. El amigo Miguel, hola Miguel. ¿Cómo estás, Gus? El abogado del diablo en este caso. Me pusiste el título de embajador de la mala impresión. No, te pongo el título de embajador de los países del otro lado del mapa. Exacto. La gente que nos está viendo lo va a entender. Y de alguna manera que él nos cuente y nos diga qué cosas le gustan de Letonia, obviamente, y qué cosas no. Por qué él no se siente o no se sentiría tan a gusto como yo de vivir en este lugar. Creo que dijiste la palabra clave, vivir. Una cosa es conocer, disfrutar, pasear, y otra cosa es vivir. He tenido la suerte o las desdichas de vivir en muchos lados, entonces en base a eso, pues el bicho humano compara. Letonia es un gran país, y te lo dije a vos, lo dijiste creo que en otro video, vos sos Letonia. Y Letonia sos vos. Creo que habrá poco humano tan representativo como este país. O sea, si fuera un puzzle, vos sos la fichita que encaja en Letonia. En Letonia, pero sin el menor esfuerzo. Es más, como si estuviera magnetizada. Se iría solito al agujero. Letonia es un país interesante. Interesante. Definitivamente yo nunca viviría en un lugar así. Pero como dijo el paisano, no hay que escupir para arriba, ¿no? Pero no sería un país en el cual yo elegiría vivir. Los motivos pues son varios. Vamos despacio. De todos esos lugares en los que has vivido, entre los que, bueno, sos de nacimiento uruguayo, pero has vivido en Israel, has vivido muchos años en México, ahora has recalado durante unos años en Italia, pero con la idea de vivir en otro lugar, sí, porque sí. Un poco tu característica es como que no quieres encajar en ningún lado. Sí, no me molesta, o sea, no. Yo siempre digo, cuando viajo a mí lo que me gusta no es el destino, sino la itinerancia. Pero bueno, ese soy yo. Seguramente yo soy disfuncional, pero cada quien es aquí. Pero hay ciertas cosas que busco en los lugares donde aterrizo. Y esas cosas yo sé que no las encontraría aquí, para hacer un aterrizaje de unos cuantos años, aunque sea, y después poder decolar, despegar. Entonces vamos a empezar por la parte más amable. ¿Por qué está bueno o por qué sería bueno venir a conocer Letonia como turista por unos días? Primero que nada, es una máquina del tiempo. Yo llegué a Uruguay de la primera parte de los 80, ¿no? Fue llegar a Montevideo de la primera de los 80, con las vidrieras como de los 80, con el look de los 80. Parece que la gente se hubiera transportado a los 80. Entonces, siempre está lo que en marketing se conoce como el mercado de la nostalgia. O sea, si buscas un mercado al cual venderle nostalgia de los 80s, este es el lugar. Por otro lado, marketing, mercado y Letonia no conjugan. No conjugan. Eso sería que yo siempre busco vender y busco hacer cosas, porque es parte de mi ser, ¿no? Entonces, si también buscas una vida comercial, un despegue, Letonia no es el lugar, absolutamente no. Absolutamente no. Y los motivos pues, son muy varios, ¿no? Aquí la gente no consume. O sea, pasas por las tiendas y están vacías, pero no creo que... A ver, la crisis económica le pegó a todo el planeta, pero yo actualmente estoy viajando y en todas partes del mundo la gente, en mayor o menor medida, consume. No, de hecho, durante el 2020 y en lo que va el 2021, el salario real en Letonia creció y el consumo en alguna medida también. Porque, bueno, hay mucha gente que ha dejado de viajar al exterior, ha dejado de consumir afuera y los números son positivos. O sea que no es una cuestión de pandemia. No, por eso te digo, yo estoy seguro que no. Simplemente no se ve un espíritu de consumismo, por eso es que no hay tanta oferta comercial, porque si no hay mercado no vas a ofrecer nada, y eso se ve, es plausible aquí, es plausible. Digamos que es un país austero. Es un país austero, rústico se podría decir. No, rústico no. No, rústico no. Rústico es Mauritania, rústico es el norte de Marruecos. No, aquí hay el mínimo indispensable y se acabó. No hay derroche. No hay derroche, ni siquiera desde el punto de vista estético de la edilicia. Las casas son muy feas por fuera, pero tú entras y están en buenas condiciones. Como que es efímero arreglarlas por fuera. ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Verdad? De hecho,
tendrías que sacarte el apellido Luza y meterte Riga, ¿no? Porque es en serio, sos vos. Yo me pongo un poquito en mis primeros días. Yo caí y me enamoré del lugar y me sentí cómodo desde el primer momento. Y yo creo que acá lo que no hay es la cuestión de la apariencia, es un poco lo que está diciendo. No se verifica mucho esa necesidad de aparentar y por eso las fachadas de las casas quizás son así. Pero bueno, hay otras cuestiones, ¿no?, que hacen a tu, digamos, a tu decisión o a tu parecer de que este no sería el mejor lugar para vivir. ¿Qué otras cosas? A mí, por ejemplo, me gusta la naturaleza. La gente generalmente, si vas a la naturaleza es para buscar tranquilidad y paz. Atención, la voy a buscar, no quiere decir que yo viva en ella. Aquí es excesivamente tranquilo. Muchos latinoamericanos, y le meto la firma de que los que te ven, admiran esto. Pero no podrían vivir. Pero no podrían vivir, y te lo dicen de afuera que les gustaría porque escapan del caos. Pero una cosa es el caos, otra cosa es el dinamismo social, la vida urbana, y otra cosa es la inseguridad. Sucede que en Latinoamérica todo eso se hizo un engrudo y se desdibujó. Hay otras ofertas en el mundo donde hay dinamismo social, donde hay ofertas pues más dinámicas y hay seguro. Digamos que toda Letonia es increíblemente tranquila, increíblemente segura, y es una especie de, se respire un aire apático. Un aire demasiado sosegado para mí. La gente es increíblemente pacífica en el día a día. Yo no sé si quisiera eso. Yo no sé si podría vivir. Vivo en Italia y me crié en Israel, ¿no? O sea, no tengo un perfil muy tranquilo. Pero en el día a día, el acervo cultural de las personas es muy pacífico. Al punto que conversabas contigo me decías que no se puede discutir en letón. Hay que optar por otras herramientas idiomáticas. Yo llevo 4 años aquí y nunca escuché una discusión en público acalorada con gritos de ningún tipo en la calle, nunca. Ni siquiera la minoría rusa, que alguien puede suponer que tiene otra forma de ser y todo, pero tampoco. Pero obviamente hay una gran diferencia entre rusos y letones, y a Miguel le dio un poco de risa que le contemos que cuando los letones discuten lo hacen en ruso porque en letón no existen palabras para pelearse. Claro. No son buenas, no son hirientes, no son punzantes, entonces utilizan las palabras en ruso. Claro, pero algo que define a las personas es su propio idioma, ¿eh? Es algo que te modela mucho, y eso te da a entender pues cómo es de qué manera están hechos. Después, otras cuestiones que tienen que ver con tu parecer de que no podrías vivir acá en Letonia, que tienen que ver puntualmente con tu forma de ser, pero tu forma de ser se puede extrapolar, se puede multiplicar en la forma de ser de las personas de origen latino. Sí. ¿Qué consejo le darías a la persona que mira mis videos y que dice qué lugar maravilloso y que realmente están pensando en venir a vivir a Letonia? El mismo que le daría si quieren irse a vivir a Timbuktu o a Nuuk o a Groenlandia. Primero vení, aterrizá, que es como hacer novio, ¿no? Primero andá a conocer a la muchacha, salí un poquito. Claro, si te gusta, te casás. Bueno, primero vení, conocé un poquito. Si te gusta, te radicás. Porque uno de afuera idealiza las cosas. Aparte, emigrar es complicado. Primero, muchachos, tienen que estar seguros si quieren emigrar o si quieren escapar de algunas cosas que los están empujando a salir. Miguel es palabra autorizada en eso. Hace muchos años que trabaja ayudando y aconsejando a gente que quiera migrar, principalmente a Italia, pero como está diciendo en este momento, a cualquier destino del mundo. En su canal Fuera de Casa, vamos a dejar en la descripción el link, tiene mucho material que les puede ser útiles a ustedes, sobre todo si quieren migrar a los países de aquel lado del mapa, no los del otro lado como es Letonia. Yo hago mucho hincapié en esa diferencia entre los países que están al oeste de Europa o digamos en el mundo occidental y los países que estamos al este de Europa y lo que viene de aquí hacia Oriente. ¿Tú ves una gran diferencia entre esos países y estos países? Sí, mucho. Sobre todo en lo que respecta a infraestructura de la edilicia, la infraestructura urbana. Dejemos las casas de lado, ¿no? La oferta de infraestructura urbana, ¿no? La modernidad en cuanto a la movilidad urbana, la veo bastante en desventaja. Por ejemplo, los discapacitados no tienen cómo moverse aquí en Letonia.
No es hiriente, simplemente No, es realidad. Yo tengo un video, lo pueden ver ustedes. Una imagen que uno da. Los medios de locomoción sí son bonitos, son románticos, pero no sé si se acompasan con el siglo XXI. Y esto es toda una cadena, es porque, pues, ¿para qué los cambiamos si ya los tenemos? Entonces, déjame incorporar algunas ideas que bueno, yo vengo construyendo en todo este tiempo que vivo acá. Acá la idea de eficiencia no es una idea primaria, o sea, no se busca la eficiencia por la eficiencia misma ni para resultados. Muchas veces se toman decisiones que tienen que ver más con la tranquilidad, con la parsimonia, con el no cambiemos. Letonia es una sociedad muy conservadora en todos los aspectos. Y quizá no mover las cosas o poder sostener las cosas, más allá de una cuestión romántica o de sentimientos, los hace sentir bien. Que las cosas no cambien a los letones les hace sentir bien. La gente que tiene ganas de progreso y ansias de progresismo y de nuevas ideas, en Letonia yo creo que tú te das cuenta que no van a encontrar buen eco. Incluso, o sea, es una opinión mía, aventurándome, ¿no? Ciencia ficción. Me imagino que el pueblo letón en algún momento va a tener que sufrir porque se va a ver un cambio importante. Eligió jugar con un cuadro, dentro de un cuadro que es cambio continuamente. La Unión Europea eligió pues un camino erróneo, no es ese camino que está marcado, que es de cambio dinámico, evolutivo, replantarse continuamente si lo que hice está bien, por simple hecho de replanteármelo. Entonces es una dinámica bastante activa, donde no solo importa el criterio de un socio, sino que está bajo la mirada y la tutela de Bruselas. Cuando digo Bruselas me refiero a toda la eurozona. Entonces va a ser un casamiento difícil, viniendo de un divorcio difícil. Sí, el divorcio con la Unión Soviética. Estás previendo un tirón de orejas. Absolutamente. Para ser más claro. Y yo creo que no se lo han dado el tirón de orejas por un problema geopolítico, sin entrar en discusiones. ¿Por qué es conveniente tener a estos muchachos, a estos vecinos, en esta parte del continente? Y la frenamos acá con ese aspecto. Bueno, yo te agradezco mucho estas palabras. Podríamos hablar muchísimo tiempo más, pero quise aprovechar la oportunidad de tu visita, de tu grata visita, de lo que hemos compartido juntos estos días, de las cosas que me has hecho ver de otra manera, para poder compartir con todos los amigos esta otra mirada, y que no todo en Letonia es igual para todas las personas, que hay cosas que a mí no me molestan, que a mí no me preocupan, pero que a otras personas sí les puede ocurrir, que les parecen negativas o que les parecen difíciles de asimilar. Y vamos a seguir recorriendo Letonia, si te parece. Del otro lado del mapa. Del otro lado del mapa, y bueno. Muchas gracias por invitarme a este angulito europeo, ¿no? La verdad que está bueno. En serio, yo me despido con estas palabras. Donde quieran irse, vayan, estudien el terreno, si les gusta, vengan, piensen las cosas sin pasión, y no idealicen. Lleguen con un libro abierto, listo para ser escrito. Yo ya lo tengo escrito, lo terminamos esperamos que les haya gustado esta breve charla, que se suscriban a Fuera de Casa, el canal de Miguel, a mi canal, y nos vemos en el próximo video.